Hola chiquillos, ¿cómo están? Que tengan ustedes muy buen día. Espero que estén todos muy bien, sanitos en su casa. Ya, bueno, en la clase de hoy vamos a ver el círculo y la circunferencia, los vamos a conocer más en profundo y vamos a aplicar algunos ejercicios de ello. Bueno, anteriormente, en años anteriores en geometría, habíamos visto figuras geométricas como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el trapecio. Lo habíamos trabajado, lo habíamos calculado su perímetro, su área. Recordar que cuando calculábamos el perímetro de estas figuras, sumábamos todos sus lados y obteníamos, ¿cierto?, el perímetro. Para calcular área utilizábamos fórmulas como multiplicar base por altura, en esta figura base por altura dividido 2, aquí era un poquito más larguita, pero fácil, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era A más B por altura y lo dividíamos por 2? ¿Ya? Eso era lo que hacíamos con estas figuras, las cuales tienen vértices, ¿cierto?, que nos permitían reconocer los lados de la figura. El objetivo de esta clase es reconocer elementos de la circunferencia para calcular áreas y perímetros de la figura, ¿ya? Anteriormente decíamos que habíamos visto, ¿cierto?, área y perímetro en las figuras. Calculábamos el perímetro, sumando los lados, calculábamos el área, multiplicando base por altura, que también obteníamos de los lados de la figura, pero de una circunferencia o de un círculo, ¿cómo lo podríamos hacer? Eso es lo que vamos a ver. La circunferencia versus el círculo. ¿Serán lo mismo? ¿Distinto? ¿En qué se diferenciarán si fuesen distintos? ¿O en realidad es lo mismo y se diferencia por el nombre? Quizás. Acá está. Círculo y circunferencia. Círculo y circunferencia. ¿Qué tienen de distinto? ¿Qué pasa acá? El círculo es la figura geométrica, es aquella que utiliza un espacio, es aquella que no es hueca, tienen forma. En cambio, la circunferencia es solo el contorno, la circunferencia es huequita, como una rosquita, tiene el centro despejado, no así el círculo. Un ejemplo de aquello, una moneda en el círculo, ¿cierto? Que no es hueca, no puedo meter el dedito yo por ahí ni nada por el estilo. Y ejemplos de la circunferencia, un anillo, ¿cierto? Que es hueco, que le puedo calcular el perímetro, pero no su área porque no tiene. ¿Ya? Elementos principales de la circunferencia, aquellos elementos que nos van a ayudar de alguna forma a nosotros a calcular lo que queremos calcular, que es el perímetro y el área, tal cual como lo hacemos con las otras figuras, con los otros polígonos. Tenemos aquí un círculo que nos muestra un diámetro y nos muestra un radio. El diámetro es aquel segmento que pasa por el centro de la circunferencia de extremo a extremo. Debe pasar por el punto cero, debe pasar por el centro, de lo contrario no es diámetro. Si pasa por acá, no es diámetro. Debe pasar por el centro, de extremo a extremo. Si se sale de los extremos, tampoco tiene que ser diámetro. Debe ser así. Y el radio es aquel segmento más cortito que va desde el centro hacia uno de los extremos de la circunferencia, en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, en diagonal, da lo mismo en cuál dirección, siempre y cuando comience del centro hacia uno de los extremos. Cabe destacar que si nos enfocamos bien en esto, el diámetro en medida va a ser el doble que el radio, en la misma circunferencia, por supuesto. Y el radio
en una circunferencia va a ser la mitad del diámetro. O sea que el diámetro podríamos decir que son 2 radios. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos otra circunferencia que tiene letras en el entorno de la circunferencia. ¿Para qué? Para poder identificar los elementos, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos un diámetro, pero para identificarlo yo les puedo decir el diámetro A o B, y ustedes van a saber que yo estoy hablando de este diámetro. Si tuviésemos otro, por ejemplo, de acá a acá, sería el diámetro M o D, que podría ser también. Lo mismo con los radios, podríamos decir OR es un radio, OS es otro radio, OA otro radio, OB otro radio. También podríamos decir OM otro radio. Naciendo del centro y hasta cualquier extremo de la circunferencia puede ser radio. Perímetro de la circunferencia. ¿Cómo vamos a calcular el perímetro? ¿Cuánto mide el entorno, el contorno de esa figura? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo la podemos calcular? Con un número griego llamado pi, el cual vale, su valor abreviado es 3,14, porque este número es decimal, pero es infinito, es enorme. Entonces, para poder aplicarlo, se abrevia 3,14, ¿ya? Tenemos estas dos fórmulas. D, que significa diámetro, por pi, que es el numerito que les acabo de mencionar, que vale 3,14, o lo podemos aplicar de esta otra fórmula, 2 por pi por radio. Acá trabajamos con el radio de la circunferencia y acá con el diámetro. Ejemplo, tenemos una circunferencia con la medida del diámetro y tenemos una circunferencia con la medida del radio. Anteriormente reconocimos, ¿cierto?, que el diámetro mide el doble que el radio en la misma circunferencia. Entonces, si acá el diámetro mide 5, entonces su radio, ¿cuánto va a medir? Debe ser la mitad. 2,5, muy bien. Y si acá el radio es de 2 centímetros, ¿cuánto medirá el diámetro de esta circunferencia? Sí, tiene que ser el doble. 4 centímetros, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Valorizamos. O sea, el diámetro nos está indicando que es 5, lo debo multiplicar por el número pi, que es 3,14. Y nos queda valorizada 5 por pi, que es 3,14, que me da 15,70. Recordarles que cuando es número decimal termina en 0, ese 0 se pierde, entonces el perímetro sería 15,7. Y acá podemos aplicar esta fórmula porque nos entregan el dato del radio. Entonces, valorizamos. Nos daría 2 por pi, que es 3,14, por radio, que es 2. Y nos da 12,56, por lo que el perímetro sería 12,56. Si debo o quiero solamente emplear una fórmula, también lo puedo hacer, porque si me dan el radio y quiero aplicar yo la fórmula del diámetro, solamente calculo ese diámetro con respecto al radio, que es 2. Entonces podría multiplicar 4 por pi, aplicando esta, y me daría exactamente lo mismo. Hagan la prueba. Y aplicar, si yo tengo el diámetro, la fórmula que me entrega el radio, ¿cómo? Calculando el radio, que es la mitad del número del diámetro, que en este caso sería 2,5 por pi por 2. No es necesario que sea fijamente la del radio con radio y la del diámetro con diámetro, sabiendo que podemos calcular el radio si es que tenemos diámetro y viceversa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos calcular el área del círculo? El espacio que nos ocupa ese círculo. ¿Ya?
También con la ayuda del número pi, por supuesto, ya que es 3,14 y esta es la fórmula. 3,14 por el radio al cuadrado, o sea, radio por radio. Lo multiplico 2 veces y luego lo multiplico por pi. Ejemplo, tenemos una circunferencia que nos entrega el diámetro y una circunferencia que nos entrega el radio. Acá debemos calcular el radio para poder aplicar esta fórmula. Si el diámetro es 8, ¿cuál sería el radio? 4. Entonces yo el radio al cuadrado, mi radio va a ser 4. 4 por 4 es 16, entonces valorizamos. Pi por radio al cuadrado sería 3,14 por 16. ¿Qué me da? 50,24, entonces el área de la circunferencia con diámetro 8 centímetros sería 50,24. Y en este otro ejemplo, nos entrega el radio, que es 10, entonces el radio lo tengo que elevar al cuadrado, o sea, 10 por 10, que serían 100, y se multiplica por pi, que me daría 314. Entonces el área de este círculo sería 314, ¿sí? Entonces, en conclusión, tenemos que el círculo es la figura, la circunferencia es solo el contorno y debemos aplicar diámetro y radio para poder, ¿cierto?, calcular la fórmula del perímetro y calcular la fórmula del área con ayuda de estos dos elementos, ¿cierto? Cuyos elementos los podemos ejemplificar y los podemos reconocer en una circunferencia con letras. Por ejemplo, acá tenemos el radio OC, el radio OD y el radio OH. Este de acá no es radio, recuerden que tenía que, diámetro, recuerden que tenía que ser de extremo a extremo, no después, no antes, ¿cierto? Y el diámetro que tenemos acá es H o C, ¿sí? Ahora, recordarles también que las fórmulas de perímetro como diámetro por pi o 2 por pi por radio se pueden ocupar en ambas circunferencias, como también la fórmula del área. Ya, si tengo el diámetro, tengo que calcular el radio como dividiendo por 2. Recuerden que el diámetro es el doble del radio. Acá hay 2 radios. Y el radio es la mitad del diámetro. Ahora los invito a desarrollar la guía, a practicar con lo que hemos aprendido. Ya cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que estoy disponible para ustedes, como lo hemos hecho hasta ahora. Hagan todas las consultas necesarias, no se queden con ninguna duda. Ya ustedes saben que cualquier cosita me la pueden consultar al teléfono o al correo electrónico que ustedes conocen. Que estén muy bien, les dejo entonces la guía, espero sus consultas y a cuidarse mucho. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.